Sean bienvenidos a la primera clase de Tecnología Farmacéutica 3. Soy el profesor Martín González y es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. En la primera unidad nosotros vamos a estudiar lo que son las tabletas. Primeramente estudiaremos algunas generalidades de lo que son los sólidos orales. Por lo tanto, a través de este video se resumirá lo que comprende los sólidos orales, las vías de administración y los diferentes tipos de sólidos que existen. Veamos el video. En este video nos vamos a centrar en las formas farmacéuticas sólidas de administración oral. Dentro de estas formas muy comunes nos encontramos diversas categorías: las tabletas, las cápsulas, las grajeas, los granulados y los polvos. Comencemos con las tabletas o pastillas, probablemente la forma más habitual adoptada por los medicamentos, que se caracterizan por constituir unidades compactas. Dentro de las tabletas encontramos los comprimidos, que son preparados por la aplicación de altas presiones con la ayuda de punzones y matrices, a polvos o granulados que se compactan o solos o en combinación de cohesivos, desintegrantes, lubricantes, diluyentes y en muchos otros casos, colorantes. Las tabletas ranuradas permiten fraccionar en 2 o en 4 partes el medicamento de acuerdo a las necesidades del paciente. Las tabletas cubiertas pueden ser revestidas por una amplia variedad de razones, como la protección de sus ingredientes del aire, la humedad o la luz, el enmascaramiento de sabores u olores desagradables o la mejora de su apariencia. Las tabletas con cubierta entérica están cubiertas con sustancias que resisten la disolución en el líquido gástrico, pero que se desintegran en el intestino con diferentes finalidades. Las tabletas de liberación prolongada son capaces de proveer la medicación durante un lapso de tiempo extenso y controlado. De esta manera, se produce la liberación cuando se den determinadas condiciones fisiológicas, de una manera periódica o de forma continua hacia los líquidos gastrointestinales. Las tabletas efervescentes son aquellas que añaden una mezcla de ácidos y bicarbonato de sodio a los ingredientes activos, que en presencia del agua reaccionan liberando dióxido de carbono y produciendo efervescencia. Es importante indicar con claridad en el envase que no pueden ser ingeridas directamente. Las tabletas bucales y sublinguales son pequeñas y ovaladas y se dejan en la cavidad bucal y debajo de la lengua respectivamente. En el primer caso se disuelven o se deshacen con lentitud, en el segundo se disuelven rápidamente y son absorbidas con facilidad. Finalmente, las tabletas masticables tienen azúcar y goma arábiga como aglutinantes y son una buena alternativa en caso de pacientes que presentan problemas para deglutir comprimidos enteros. Las grajeas son otro tipo de forma farmacéutica sólida de administración oral caracterizada por presentar una cubierta de azúcar destinada a mejorar su sabor y sobre todo para proteger sus principios activos de la oxidación. Como observamos en el video, la vía oral constituye la vía de administración más preferida a nivel mundial por todos los pacientes. Y las tabletas es también la forma farmacéutica más demandada a nivel mundial. ¿Qué son las tabletas? Son preparados farmacéuticos que se obtienen por un proceso de compresión o bien moldeado de su forma y tamaño. Las tabletas son variables, tanto en tamaño como en forma. Las podemos encontrar de forma redonda, de forma oblicua, las podemos encontrar de forma de triángulo, de forma rectangular, y los colores son innumerables. Hoy en día a los pacientes les encanta de que tengan un color definido el tipo de fármaco que ellos están ingiriendo, porque es más fácil identificar. Dentro de las tabletas podemos mencionar que tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es? Una de las grandes ventajas es que es la forma farmacéutica que tiene el menor costo. Son bien livianas, son fáciles de llevar, son fáciles de envasar y de transportar. Un blister que nosotros podemos echarnos fácilmente a la bolsa y no nos crean ningún problema. Se pueden identificar fácilmente por los colores que ellas llevan. Es más, los laboratorios farmacéuticos pueden
adherir a la tableta su logotipo y es una garantía de que esta no sea falsificada. Por lo tanto, las desventajas dentro de las tabletas está en que existen ciertos tipos de principios activos que no permiten el proceso de compresión. También existen principios activos que poseen sabores muy amargos o muy desagradables y que no pueden ser enmascarados. Existen otros principios activos de que reaccionan al entrar en contacto con el oxígeno y por lo tanto no pueden en ningún momento transformarse en un comprimido. Las tabletas requieren ciertos requisitos básicos para la mezcla. Entre ellos podemos mencionar que tiene que haber un adecuado flujo de la tolva cuando se están llenando las matrices. Las tabletas tienen que tener suficientes propiedades cohesivas para que se forme la tableta y se puedan moldear y se mantenga firme y estable. Otra son las propiedades lubricantes para que se prevenga que se vayan a pegar los punzones en el momento de su elaboración. Otro requisito muy importante es la uniformidad en la dosis en la medida que se está fabricando cada una de las tabletas. Y otro requisito que hoy en día es muy demandado es que tiene que ser capaz de ser procesada en máquinas de alta producción. Los excipientes que ya hemos visto dentro de las tecnologías farmacéuticas, que son los que acompañan al fármaco y que le dan protección al fármaco y que permite darle la forma farmacéutica, estos excipientes tienen diferentes funciones. Una función diluente, una función aglutinante, desintegrante, lubricante, antiadherente, deslizante, pueden ser agentes humectantes, colorantes, saborizantes, edulcorantes. Es decir, si nosotros comparamos con otras formas farmacéuticas, las tabletas llevan una gran cantidad de excipientes que tienen que acompañar al principio activo. Las tabletas deben de reunir, por lo tanto, requisitos que son exigidos para cada una de ellas. Una es la exactitud en la dosis. Otra es la homogeneidad en sus componentes. Otra es la constancia de forma y de peso. El tiempo de desintegración en una tableta está establecido. De ahí el hecho que, por ejemplo, en tabletas que son efervescentes, nosotros estamos esperando que se desintegren en un tiempo lo más rápido posible. En cambio, tabletas que van a disolverse en el estómago, estamos esperando que ellas se disuelvan con los jugos gástricos. Tabletas que son resistentes a los jugos gástricos, estamos esperando que ellas se disuelvan y se abran en el intestino delgado después del vaciado gástrico. Otro requisito que debe de reunir es la resistencia a la abrasión. ¿Cuáles son los criterios que debemos de tomar en cuenta para la elección de los excipientes? Es la estabilidad y compatibilidad con otro excipiente. Y también tiene que ver las características de la tecnología, la disponibilidad y la uniformidad de lote a lote. No podemos encontrar en ningún momento dentro de las formulaciones de las tabletas excipientes que lo estemos variando de un lote hacia otro lote, sino que tienen que ser precisos. He estado hablando comprimido. ¿Qué cosa es compresión? La compresión es un incremento en la densidad del polvo y que permite desplazar el aire de la fase sólida. ¿Por qué? Porque siendo las tabletas la forma farmacéutica sólida, viene a ser la tableta una mezcla de polvos que han sido sometidos a un proceso de compactación y que ese proceso de compactación va a producir un cuerpo rígido
es decir, compacto. De ahí el término de compresión. Los principios activos que no resisten este proceso de compresión no son candidatos para ser electos a tableta. Nosotros encontramos una gran cantidad de principios activos en otras formas farmacéuticas, pero no los encontramos disponibles en tableta. Y esto se debe a que ellos no resultan viables para ser sometidos a un proceso de compresión. La compresión lo que hace es que tiende a deformar las partículas, la cambia de forma y de volumen por la fuerza mecánica que está siendo sometido el principio activo. Y de ahí el hecho de que los excipientes también tienen que reunir ciertas características para ser candidatos a formar parte de las tabletas. Entre estas características se mencionan que deben de ser lo suficientemente elásticos, plásticos y fragmentables. Plástico es cuando nosotros vamos a aplicar una fuerza y va a disminuir su volumen, y cuando la retiramos, él va a recuperar su forma original. Los excipientes comunes para esto, el almidón de maíz. ¿Por qué razón? Porque nosotros aplicamos una fuerza y él recupera su forma original. En cambio, el requisito de ser plástico, cuando nosotros aplicamos una fuerza, va a disminuir su volumen, pero cuando le retiramos la fuerza, él no va a recuperar su forma original. Y esto sucede con el excipiente de celulosa microcristalina. Fragmentable es cuando al aplicar una fuerza se tiendan a quebrar. Nosotros estamos esperando que ciertas tabletas reúnan estos requisitos cuando es necesario. Un ejemplo de esto es el fosfato dibásico de calcio y la lactosa. Con esto les resumo el tema de la clase del día de hoy. Resumiendo, hemos visto qué son los comprimidos, los requisitos para la formulación de una tableta con los excipientes. Hemos visto las ventajas y las desventajas de las tabletas. Es considerada la forma farmacéutica de mayor demanda a nivel mundial. Y también vimos los requisitos que tienen que reunir en términos generales las tabletas. En el aula virtual yo les estoy compartiendo a ustedes la agenda de trabajo número 1 que corresponde a este tema. También están una serie de actividades que ustedes tienen que realizar para evidenciar el aprendizaje correcto. Si ustedes tienen alguna duda y desean consultarme algo, no duden en hacerlo contactándome a través de WhatsApp. Espero verlos para el próximo encuentro. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio virtual. Soy el profesor Marvin González.